Estamos contentos porque es nuestro primer seminario presencial después de casi, pues yo creo que, no sé, casi un año y medio, más o menos. Sí, no sé cuánto tiempo duró, llevamos con la pandemia, ya hasta perdí el, el- el tiempo, de cuánto tiempo ha pasado con lo de la pandemia, pero agradecemos a Dios. Ahorita Martín oraba algo muy importante. Realmente si no oramos a Dios, no clamamos a Dios, no le pedimos a Dios para que Él se revele a nuestras vidas, dice la palabra que Él nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Él siempre se va a gozar y se va a deleitar. Ciertamente la revelación de su evangelio es a través de Él. Él se lo revela a quien Él quiere. Bueno, ahorita ponen más sillas, ¿sí? Entonces, estamos comenzando este seminario. Vamos a estar también el día de mañana, igual, a la misma hora, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y el sábado vamos a concluir. El sábado vamos a iniciar a las 4 de la tarde y vamos a concluir a las 8 de la noche. Así que por favor, vénganse bien hidratados, bien comidos, ¿sí? Y hoy vamos a comenzar con un tema que no es y cómo compartir el evangelio, ¿sí? Pero es importante que nosotros sepamos realmente qué no es el evangelio, porque muchas veces el tiempo es tan valioso, y más tratándose de la vida de las personas, tratándose de las almas de la persona o de las personas, tratándose de su eternidad, ¿sí? Y compartir algo erróneo es vital y es de vida o muerte, ¿verdad? Hemos hablado, hemos visto en ocasiones, ¿sí? Yo estuve al borde de la muerte cuando tenía 17 años por un mal diagnóstico que dio una doctora. Y entonces imagínense, si damos un mal diagnóstico, entonces estamos desaprovechando poderle dar a las personas un mensaje preciso, un mensaje certero. Y entonces, ¿qué no es el evangelio? Lo que vamos a ver es responder preguntas muy sencillas acerca de este tema, comenzando obviamente con lo más fundamental de todo, ¿sí? Las personas necesitan respuestas. Ya hoy en día la gente no encuentra una respuesta en la religión. Mucha gente está cansada y por eso busca nuevas tendencias, busca nuevas filosofías, están en búsqueda de cosas nuevas, ¿sí? Quiero que me acompañes, por favor, a Juan, capítulo 20, versículo 31, ¿sí? Obviamente conocemos qué es el evangelio, hemos escuchado que el evangelio significa buena noticia, ¿sí? ¿Y cuál es esa buena noticia de la que nos habla la Biblia? ¿Cuál es la única buena noticia que nos reconcilia con Dios? ¿Cuál es la única buena noticia que nos trae vida, a nuestro ser? En Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ese es el evangelio. Por eso nos vamos a enfocar ahorita qué no es el evangelio, ¿sí? Y vamos a ver estas respuestas, vamos a ver unas preguntas muy sencillas que la gente continuamente se hace. ¿Qué es el evangelio? ¿Sí? Bueno, pues aquí estamos viendo al apóstol Juan. También, si me acompañan por favor a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo del 12 en adelante. Bueno, en el versículo 1, desde el versículo 1, por favor, los que traen Biblia, ¿sí? ¿Qué es el evangelio?
dado que evangelizar no es otra cosa más que dar y anunciar y compartir el evangelio. ¿Y qué es lo que la gente necesita conocer y qué es lo que la gente necesita creer? Aquí el apóstol Pablo en la carta ahora a los Romanos, capítulo 1, versículo del 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las escrituras. Y es el mensaje, fíjate bien, es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesús Cristo. Y es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Amén. Entonces, ¿qué es el evangelio? Dado que evangelizar no es otra cosa más que compartir el evangelio, pero es necesario aclarar antes que nada cuál es el mensaje que el evangelio anuncia. Y este mensaje que el evangelio anuncia, esta buena noticia que se anuncia, es acerca del Hijo de Dios. Es acerca de quién es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Y de eso se trata el evangelio. Por eso ahorita que Laurita dio la bienvenida, ¿sí?, nos mencionaba Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo. Esa es la buena noticia que necesita conocer la gente, porque si no lo conocen, ¿cómo van a creer? ¿Sí? Y entonces, hoy tú y yo somos privilegiados al poder nosotros, primeramente, creer el evangelio, conocer el evangelio, pero hay millones y millones de personas que no lo conocen. Amén. Entonces, este es el mensaje el cual hay que anunciar. Esto es muy importante, sobre todo en una época como la nuestra, como la que estamos viviendo totalmente en la época de las comunicaciones. Nunca en la historia de la humanidad había tanta información como la que hoy tenemos, ¿sí? Y dentro de toda esa información también acerca de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere realmente? Que nosotros nos podamos percatar y nos podamos dar cuenta de su mensaje, ¿sí? Esto es muy importante en esta época como la nuestra, donde hay tanta confusión con respecto también a lo que es el evangelio, ¿sí? Y es por eso que nos vamos a dar cuenta. Y me gustaría que si traes libreta, ¿sí? Damos gracias a Dios por nuestra hermana Petra, que viene desde Ciudad Nezahualcóyotl, ¿verdad? Por mis hermanos ¿sí?, que vienen de La Joya, ¿verdad? Y bueno, y los que somos aquí de casa, ¿sí? Y los que pues vienen de otros lugares. Agradecemos a Dios por sus vidas. Entonces, si tienen con qué anotar, sí, te agradecería que sacaras pluma, y si no, mañana tráiganse su libreta, tráiganse su pluma para que podamos anotar. Bueno, entonces, el evangelio no es ese tipo de terapias que a veces la gente busca o la gente necesita, terapia religiosa que pretende ayudar a los demás haciéndolos sentir mejor consigo mismo, ¿sí? Muchas personas piensan que el evangelio es una buena noticia para que entonces se puedan terapiar. Damos versículos o se dan versículos de la Biblia para cualquier tipo de dificultad, pero eso no es el evangelio. Eso no es realmente creerle a Dios. Eso no es creer en el anuncio que Dios nos manda a dar, a decir. No es una terapia, no es algo para sentirnos mejor, ¿sí? De hecho, podríamos decir que el verdadero evangelio lo que pretende es hacer
todo lo contrario, ¿sí? La verdad del Evangelio lo que pretende es mostrarnos nuestra condición humana, nuestra condición de pecado, nuestra condición caída, para que entonces procedamos un arrepentimiento, quitemos realmente nuestro orgullo, nuestra soberbia y nos sometamos al único Dios verdadero y le conozcamos, ¿sí? La verdad del Evangelio, de creer precisamente en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, el que Él envió, el que Él anunció a través de sus profetas, ¿sí? En lo que pretende hacer, ¿sí? Es todo lo contrario, no es hacernos sentir mejor con nosotros mismos, sino más bien es hacernos sentir pecadores y personas que éramos depravadas, que éramos idólatras, que lo único que hacíamos en nuestro día a día era ofender a Dios con nuestros hechos, ¿sí? Eso es lo que pretende hacer el Evangelio para nuestras vidas, ¿sí? Es sentirnos pecadores, merecedores del infierno. Y perdón, pero a veces suena duro, pero salva, ¿sí? Por eso nuestro Señor Jesús enseñaba algo bien importante. Si el grano, amada mía, si el grano no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto, ¿sí? Es que de eso se trata el Evangelio en nuestras vidas, de que muramos, ¿sí? A nuestra carnalidad, a nuestras pasiones, a nuestros deleites, a todo aquello. No se trata de entonces ponernos ¿cómo se llama? Lo que usan los monjes no se trata de ponernos un hábito y apartarnos, irnos a la Sierra de Lobos, apartarnos del mundo y entonces volvernos personas que quedan separados del mundo. Eso se llama religiosidad. No se trata de eso. Se trata la palabra de Dios, podamos reconocer que necesitamos el Evangelio de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y entonces tampoco es meramente un mensaje que es acerca del amor de Dios. Entonces, punto número 1, el Evangelio no es una terapia para hacerme sentir mejor, ¿sí? Número 2, tampoco es meramente un mensaje que es acerca del amor de Dios, aunque el amor de Dios se encuentra en el mismo punto que Jesús vino a consumar en la cruz para manifestar que Él es el Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que crea en Él, en el Cristo, tenga vida eterna y no se pierda, ¿sí? Pero no significa que el mensaje del Evangelio es acerca del amor de Dios, ¿sí? Aunque el amor de Dios se manifiesta en Jesús como el Cristo, ¿sí? De hecho, si no fuera por ese amor de Dios, no habría ningún evangelio que predicar. No tendríamos ninguna buena noticia. No estaríamos aquí compartiendo con ustedes, tan valioso que es el tiempo, ¿sí? Ahora, limitarnos a decir a las personas, ¿sí? Dios te ama, o decirles Dios es amor, eso no solamente puede equipararse con la tarea de predicar el Evangelio, sino que puede distorsionar por completo el mensaje que, como veremos en un momento, ¿sí? Yo decirle a una persona es que Dios te ama, ¿sí? Es que Dios quiere conocerte porque Dios es amor y Dios te ama, ¿sí? Corremos el peligro de que las personas terminen nada más con algo emocional, ¿sí? Entonces
tampoco es meramente un mensaje acerca del amor de Dios. ¿Sí? Eso no es la historia de Dios mismo viniendo a la tierra, ¿sí? Es la historia del Dios creador del cielo y de la tierra, del Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, haciéndose hombre en el cuerpo de Jesús, ¿sí? Para manifestar la condición caída del hombre, ¿sí? ¿Verdad que es diferente? ¿Sí? Para manifestarle a las personas su condición, ¿sí? Y entonces tampoco predicamos el evangelio cuando les decimos a las personas: Jesús quiere ser tu amigo, aunque ciertamente no hay nada más grandioso en este mundo que tener un amigo como Jesús, ¿sí? Pero tampoco ese es el evangelio. Tampoco es decirle a la gente: Jesús quiere ser tu amigo. No, amados, eso es rebajar el señorío del Cristo, ¿sí? Entonces, hoy vivimos, fíjate bien, hoy vivimos en una época donde tristemente la juventud, la niñez, ya no respeta a los adultos. Ya no hay un respeto. Por ende, ¿sí? Se les enseña a los niños a que ya no hay un respeto para las personas. No hay respeto hacia las autoridades, ¿sí? No hay respeto hacia los padres. Ajá. Eso se está acabando, ¿sí? Ahora, imagínense, ahora mucho menos a Dios, que no lo vemos, que no es algo tangible, ¿sí? No lo respetamos. Entonces, no se de decir que Jesús quiere ser tu amigo. Eso tampoco es el evangelio. Y acuérdense, acompáñenme a Gálatas capítulo 1, porque quiero que podamos hacer conciencia de la magnitud de los que ya creemos al evangelio, los que estamos apenas conociendo el evangelio, los que ya llevamos un tiempo en el evangelio, los que apenas estamos conociendo el evangelio, y las personas nuevas tienen que conocer esto, ¿sí? Tienen que saber esto. Y ojalá nos ayuden a compartir, a utilizar las redes, cada uno de nosotros, los que nos están viendo, para poder testificar y poder también compartir estos mensajes de este seminario. El apóstol Pablo, vamos a ver lo que se equipara, cómo Pablo dimensiona el hablar algo que no sea el evangelio. Dice Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9. Me maravillo, y no de maravillarse de algo emocionante, no. Él se sorprende. Esta cuestión maravillosa es que Pablo está totalmente sorprendido con la iglesia de los Gálatas. Y entonces dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos, ¿sí? Sino que hay algunos que os perturban, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que yo ya les dije cuál es el evangelio. Yo ya les dije que el evangelio se trata sobre el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el enviado? ¿Quién es el ungido de Dios? ¿Quién es el Mesías de Dios? ¿Quién es el Cristo de Dios? ¿Sí? Y entonces, si ustedes hablan algo contrario a eso, ¿sí? Fíjense lo que dice Pablo.
Pero si uno de nosotros, un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. O sea, significa sea maldito. ¿Sí? ¿Y qué significa ser maldito? Significa que aún yo a veces, conociendo o creer conocer lo que es la palabra de Dios, no he comprendido, no he entendido, no he indagado quién es realmente el Hijo de Dios. Y mucho menos lo vivo, y mucho menos vivo conforme a lo que Él me está dictando y Él me está mandando. ¿Sí? Entonces, en ese nivel es hablar lo que estamos diciendo, usar la palabra de Dios como terapia para que otros se sientan mejor. Decirles que Dios es amor. Decirles a las personas que Jesús quiere ser tu amigo. ¿Sí? Eso es estar separados de Dios. Cuando Pablo menciona maldito, ¿sabes qué? Sigue separado de Dios. Porque el resultado de creer correcto es que el evangelio me vuelve a unir con Dios. El evangelio me vuelve a reconciliar con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Amén. ¿Sí estás ahí? Si me regalan tantita un café o un té o agua, por favor. Entonces, ¿qué es entonces el evangelio? Tan sencillo, pero a la vez algo que tenemos que profundizar todos los días de nuestra vida. El evangelio es tan sencillo, tan puro, tan limpio, tan hermoso, ¿sí? Pero yo te pregunto, ¿qué pasaría si hoy, antes de salir de aquí, te dijéramos, ¿sabes qué? Saliendo de aquí, te vas a morir. ¿Te quisieras salir de aquí? ¿Te saldrías? Bajando esas escaleras inmediatamente vas a caer muerto. Porque a lo que más le tememos es a la muerte. A lo que más tememos hoy en día es que una persona me vaya a agredir, me vaya a lastimar, me vaya a matar. ¿Sí? Jesús decía, no teman a los que pueden matar su cuerpo. Teman al que puede enviar su cuerpo al infierno. ¿Sí? A ese temer. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? ¿Te quedarías entonces a vivir todo el tiempo aquí? ¿Qué comerías? ¿Qué vestirías? Eso ya pasa a ser algo secundario, ¿verdad? Lo primero que harías es ver cómo la manera de cómo poder salir de aquí y por qué al salir de aquí vas a morir. Pues yo espero que a través de este seminario, cuando salgamos de aquí, hayamos muerto a nuestro hombre viejo, hayamos muerto a nuestra vana manera de vivir, a de cómo vemos las cosas, a que realmente podamos cambiar nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí estás ahí? Entonces, ¿qué es entonces el evangelio? Creer precisamente que Jesús es el Cristo y que a través de la cruz Él resolvió nuestro problema, que era estar separados de Dios, que Él lo consumó todo en la cruz para que entonces pueda tener y darme vida en su nombre y vida eterna. ¿Sí? Y eso es de lo que se trata este seminario. Es algo que vamos a estar viendo en estos 3 días. ¿Sí? Y entonces es que yo crea, no en ese Jesús que dicen que puede ser mi amigo. No creer en que Dios es amor.
No creer en que la palabra, cada versículo es un versículo para terapiarme o son versículos de emergencia donde, pues, si no hay, está mala economía, léete el salmo tal. Si estás pasando por alguna enfermedad, lee el salmo tal. Y si estás pasando por una situación familiar, no, eso no es el evangelio, ¿sí? Eso es nada más pura fantasía. Porque toda la palabra me habla de un solo mensaje. ¿Quién es Jesús el Mesías? Lo que Él hizo, su obra redentora, su sacrificio que Él hizo por mí. ¿Para qué? Para rescatarme de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Y entonces, la cruz del Calvario, Él me dio vida para que entonces yo en este mundo pueda vivir libremente de temor, del engaño de Satanás, y pueda cada día de mi vida conocer mi eternidad. Amén. ¿Sí? Él quiere que conozca mi eternidad con Él, no separado de Él. ¿Sí? Él quiere que tú y yo estemos eternamente, y nuestra eternidad comienza desde aquí, de cómo estoy creyendo el evangelio. Y entonces el día que Él decida llevarme, ¿sí? Mira, me voy en el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Me voy en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Y entonces no hay temor, porque Él echa fuera todo temor de nuestra vida. Amén. Entonces, ¿qué es entonces el evangelio? Bueno, vuelvo a preguntar. Pues no es nada menos y nada más que la mejor y extraordinaria noticia que un ser humano puede escuchar jamás, pero que comienza con la peor y más terrible de todas las noticias, ¿sí? Es la mejor noticia que un ser humano pueda experimentar y pueda conocer, pero comienza con la peor noticia en el estado en el que vive la humanidad o el hombre separado de Dios. Comienza con la peor y más terrible de todas las noticias, que todos nosotros nacemos en un estado de rebeldía y de pecado, y que nos lleva a violar continuamente la ley de Dios desde que nacemos hasta que morimos, y por lo tanto nosotros todos somos merecedores de la infinita ira de Dios sobre nuestra vida, ¿sí? Simplemente por ignorar aquel que te dio vida. ¿Sí les ha pasado? ¿Cuántos aquí tienen hijos? Levanten su mano. Sin pena, levanten así. Que no les dé pena. ¿Qué sienten cuando sus hijos los ignoran? Que les están hablando. ¿Se siente feo o no? A ver, levanten la mano. ¿Quién siente gacho cuando le hablan a sus hijos y sus hijos ni los pelan? Oye, te estoy hablando. Y cuando estábamos más en la carne, hasta groserías les aventábamos, ¿verdad? Oye, hijo de tu tal, porque te estoy hablando, ¿sí? Pues ahora imagínense el Dios del cielo y de la tierra, aquel que te da este aire para que puedas respirar, aquel que cada mañana te da el sol, aquel que en cada lluvia te da te refresca, ¿verdad? ¿Sí? Aquel que te dio soplo de vida, y que nos pasemos toda la vida ignorándolo. ¿Ustedes creen que Dios no siente? Es que no porque sea Dios significa que Él ya no sienta. Dios siente, ¿sí? Y entonces, acompáñame a Juan. Juan 3:30 desde el 34, por favor. Vamos a leer desde el versículo 31. Dice, Juan 3:31. El que procede de arriba está por encima de todos,
El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. ¿Sí? Voy a esperar que se acomoden los que vienen porque lo que voy a decir está bien bueno. Bienvenidos, les damos la más cordial bienvenida. Siéntanse como en su casa. Si me ayudan a poner o acomodarlos, acá también hay sillas. Damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno tenerlos por acá. Y para los que vienen tal vez por primera vez, créannos que nuestra intención no es ofenderles o lastimarles, ¿sí? Hay una persona que me gusta escuchar, un hombre aproximadamente de 85 años, que dice que la gente cuando escucha el evangelio se ofende, pero nos hemos pasado toda una vida ofendiendo a Dios. Entonces, lo que pretendemos aquí es que Dios hable a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos habla a través de la palabra, a través de su palabra, a través de su libro, ¿sí? Y entonces la intención es provocar en ustedes el anhelo de poder conocerlo. Que muchos de aquí a veces nos hacemos muchas preguntas acerca de quién es Dios, pero no nos metemos realmente a conocerlo. Y entonces Dios quiere que le conozcamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es entonces el evangelio? ¿Sí? Vuelvo a preguntar. Acaban de llegar las personas. Bueno, no es nada más que la mejor y extraordinaria noticia que un ser humano puede escuchar jamás, pero comienza con lo peor, con la peor y más terrible de todas las noticias, que todos nosotros nacemos en un estado rebelde y de pecado en contra de Dios, y que nos lleva a violar continuamente la ley de Dios desde que nacemos hasta que morimos. Y entonces, por lo tanto, todos nosotros, todos somos merecedores de la justa y perfecta e inefable ira de Dios sobre nuestra vida. En palabras del apóstol Pablo, él decía: por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ay, sí, a lo mejor algunos ahorita han de pensar: ay, sí, yo mentí en esta mañana. No te preocupes, ¿sí? Eso no es pecado. ¿Cómo que eso no es pecado? No es consecuencia de que estás separado de Dios, ¿sí? La mentira es la consecuencia de que yo viva separado de Dios. Ay, es que ofendí, ahorita venía y se me atravesó un taxista y le recordé, no el Día del Padre precisamente, ¿sí? Es pecado, ¿sí? El pecado es que Dios está continuamente buscando nuestras vidas y lo ignoramos, ¿sí? Entonces, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y entonces estábamos leyendo Juan capítulo 3, versículo 31 al 36. Y dice: el que procede de arriba. ¿Me ayudan con el tiempo? Creo que ya hasta se me acabó el tiempo, ¿verdad, Luzma? ¿Sí? ¿Me quedan 11 minutos? ¿10 minutos? Ok, vamos a echarle ganas. El que procede de arriba está por encima de todos. El que de la tierra procede, de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todo. Visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. Fíjate, del que viene de arriba. ¿Quién vino de arriba? El Cristo, el Mesías. Por eso Jesús aquí en la tierra es ese Mesías. Y dice, versículo 33, el que ha recibido su testimonio. ¿Cuál es el testimonio? De que Él es el Cristo. Ha certificado esto, que Dios es veraz. O sea, que Dios realmente es real, que Dios existe,
¿sí? Versículo 34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué dice? Ay, híjole, palabras duras, ¿verdad? Señor, ayúdanos, ¿sí? Pero el que no, el que se rehúsa a obedecer, fíjate, está equiparando el creer con obedecer, ¿sí? Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Y sabes qué es? Que una eternidad. Entonces, de hecho, cuando el apóstol Pablo empieza su exposición preciosa, precisa del Evangelio, en Romanos capítulo 1, 18, ¿sí? Él lo que nos quiere explicar por qué es necesario el Evangelio. El apóstol Pablo no comienza diciendo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No te está diciendo, mira, Dios te va a pagar todas tus deudas, Dios te va a pagar la escuela de tus hijos, ¿sí? No, Pablo comienza diciendo, tú necesitas el Evangelio, porque entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿sí? Lo que está diciendo Pablo es que la ira de Dios está sobre mi vida si yo no tomo la mejor decisión en mi vida de buscarle y entregar mi vida en totalidad a Él, ¿sí? Porque vamos a leer Romanos 1:18. Este versículo ha pasado a ser de mis favoritos. Y dice, el hombre ha ignorado a Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, ¿sí? Entonces, la ira de Dios es el punto de partida que utiliza el apóstol Pablo para predicar el Evangelio, ¿sí? Él empieza desde un punto bien importante. Hey, la ira de Dios está sobre de ti. La ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Quién vino del cielo? El Mesías. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, ¿sí? Con los que no hablan y los que no aman la verdad. La ira de Dios es el punto de partida que utiliza el apóstol Pablo para predicar el Evangelio. La paga del pecado es la muerte, dice el mismo Pablo en Romanos 6:23. Y ese es el miserable salario que todo hombre recibe y recibirá por sus pecados. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sí? Eso es lo que necesita conocer la gente. Eso es lo que necesita conocer una persona poderosa que se siente dueño del mundo y que no es dueño de nada, ¿sí? Y entonces el salario del pecado es la muerte. Y obviamente Pablo no se refiere únicamente a una muerte física. De hecho, eso no es ni siquiera lo más importante. Lo que Pablo aquí está hablando ahí de la separación eterna de Dios, que es un lugar de condenación eterna, ¿sí? Y por eso es la importancia de saber y conocer que sí es el Evangelio y que no es el Evangelio, ¿sí? El Evangelio pretende hacernos sentirnos realmente culpables. El Evangelio lo que pretende es realmente hacerme sentir miserable. Sin Dios soy un miserable. El Evangelio lo que pretende es mostrarme mi condición caída y que toda mi eternidad voy a tener esa condición caída. Y es ahí donde entra en juego el mensaje del Evangelio.
Porque ese Dios perfectamente santo, ese Dios perfectamente justo, que no puede de ninguna manera dejar pasar por alto el pecado, también es un Dios bueno y compasivo que quiere revelarse a la humanidad. Cada día que Dios te da la oportunidad de ver la luz del sol, Dios quiere revelarse a tu vida y a mi vida todos los días. ¿Sí? ¿Estaré dispuesto realmente a percatarme de eso? O como muchos, nos dormimos al escuchar la palabra de Dios. Nos da sueño. Él envió a alguien de valor infinito para que pagara nuestra deuda, sufriendo en nuestro lugar el castigo que todos merecíamos por... ¿Sí? Alguien perfecto, sin mancha, vino a morir por mi maldad. Y así fue por eso que Cristo se hizo hombre. ¿Sí? Y la segunda persona que nos habla la Biblia tomó para sí esa naturaleza humana semejante a toda la nuestra, pero sin relación al pecado. Él cumplió a la perfección la ley de Dios y Él la perfeccionó desde la cuna hasta la tumba, y luego murió en una cruz siendo inocente, para que entonces nosotros, que somos pecadores y culpables, pudiéramos ser absueltos de toda nuestra maldad y pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Y todos sabemos por las Escrituras que 3 días más tarde Dios testificó que su justicia quedó plenamente satisfecha. ¿Cómo? A través de la resurrección de Jesús el Mesías. Ahí quedó todo clavado en la cruz del Calvario y todo fue ahí consumado, para que entonces todo aquel que crea en Él si tenga vida eterna y pueda vivir y testificar quién es Él para su vida. Amén. Y entonces Él resucitó. Y entonces Él quiere que le conozcas. ¿Sí? Y entonces Él nos habla de un nuevo nacimiento. Él nos habla que necesitamos nacer de nuevo. Acompáñame por favor a Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Él nos habla que tú y yo tenemos entonces que tener una fe genuina. Pero ¿en qué voy a depositar mi fe? ¿Sí? Mucha gente deposita la fe en algo que no es Dios. Y entonces aquí también el apóstol Juan nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Y en eso también sabemos, versículo 2, ¿sí? En esto también sabemos cuando amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son difíciles. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es la resurrección? Es el sello, es la aprobación de Dios, de manera que ninguna de nuestras transgresiones quedaron impunes. No fue que Dios proclamó una amnistía o una amnistía universal. No, lo que hizo Dios, ¿sí? Dios no puede ser eso. Ninguno de nuestros pecados quedaron impunes, porque Dios los castigó en su Hijo. Él cargó nuestro pecado, Él cargó nuestra maldad en la cruz del Calvario, ¿sí? Para que tú y yo ahora tengamos vida eterna, y para que ahora tú y yo podamos disfrutar una vida libre de pecado, ¿sí? Libre de Satanás, y reconciliarnos con Dios, por cuanto estábamos separados de Dios. Amén. Tiempo, creo que ya se me acabó mi tiempo. ¿Un minuto? Bueno, vamos a orar. Y ahorita vamos a tener receso. Sí, 10 minutos va. Sí, 10 minutos. Ahí dice, 10 minutos. Y vamos a tener un receso por si quieren pasar al baño, ¿sí? Bienvenidos, ¿sí? Y vamos a orar. 5 minutos de receso. Cierra tus ojos, por favor. Bendito Padre y buen Dios, te agradecemos esta hermosa tarde, Señor,
en la cual nos permites estar expuestos a tu evangelio. Señor, hemos aprendido que no es el evangelio. El evangelio no es decirle a la gente que Dios es amor, que Dios te ama. El evangelio no es una terapia para que la gente se pueda sentir bien, para que la gente pueda sentirse mejor. Al contrario, lo que pretende realmente el conocer tu verdad, el conocer tu evangelio, es hacernos sentir que estamos realmente separados de ti, Señor, y que estamos muertos espiritualmente. Y eso es lo que pretende realmente tu palabra. El punto de partida con el cual comienza el apóstol Pablo es hablando de esa ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad, Señor. Así que hoy estamos aquí, Señor, porque tampoco el evangelio es decirle a las personas que Jesús es su amigo. Ciertamente no hay nada más maravilloso que tenernos ahora y poder tú, Señor, decirnos que eres nuestro amigo. Pero entonces, Señor, la gente necesita conocer realmente qué es el evangelio y de qué se trata tu evangelio. Así que te damos la gloria y la honra en esta hermosa tarde, Señor, y te agradecemos. Te agradezco por la vida de cada persona aquí reunida. Que tú seas, Señor, manifestándote y revelándote a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, el Cristo de nuestras vidas. Amén y amén. Gracias.